Está con el micrófono apagado, doctor, no le podemos escuchar. ¿Puede activar su audio? Listo, gracias. Disculpe que había que pedir una autorización y demoró unos segundos. ¿Me escuchan ahora bien? Sí, doctor, perfecto. Buenos días. Qué bueno, buenos días. Bueno, hicimos una charla similar hace un tiempo. En diciembre. Sí, de repente los que están escuchando son los mismos o son nuevos. Eso quería preguntar. Porque si son nuevos, sería bueno repetir la charla de diciembre, que da información bastante buena. Y si son gente que ya han estado en la charla de diciembre, podemos recordar ciertas cosas y adicionar cosas nuevas. Entonces, depende del oyente. No sé qué tipo de oyente tenemos hoy día. El día de hoy, doctor, nos acompaña gente nueva, porque se han ido ampliando la convocatoria en relación al año pasado. Los coordinadores han extendido la convocatoria a otras personas. Probablemente hay algunos que hayan escuchado la anterior, pero son pocos, la mayor parte son nuevos. Listo. Entonces, habiendo quedado claro, vamos a repetir la charla anterior ahora. Bien. El tamizaje auditivo neonatal es un procedimiento que ha comenzado a tomar cada vez importancia en nuestro país. Pero tengo que decirles que el tamizaje auditivo en otros países está desde el año 2020, ¿no? Hasta a veces, perdón, desde el año 2000, ¿qué 2020? 2000. O sea, hace como 12 años o 15 años comenzaron con tamizajes a toda la población de recién nacido en otros países. Pero en nuestro caso ha sido un poco relegada este comienzo del tamizaje, pero nos estamos poniendo ahora al día. Básicamente existe ya una ley, que esta ley sí fue hecha el año 2012, donde incluyen en el tamizaje neonatal universal también el tamizaje auditivo, el tamizaje oftalmológico y el metabólico, como creo que mucha gente lo conoce. El problema del rezago de nuestro país en la parte del tamizaje auditivo es que no existe una carrera de audiología en el Perú. O sea, ustedes no pueden llamar a un audiólogo para que forme parte de su institución. Y no es que no existe en el mundo, la audiología sí existe en el mundo, pero todavía no ha empezado a gestionarse eso en nuestro país como una carrera universitaria. Como esto no pasa, el otorrinolaringólogo es el especialista que ha estado haciendo estas atenciones dentro de sus mismas actividades, como son cirugías de amígdalas, de oído, de laringe. También hacen audiología. Pero en otros hospitales de otras partes del mundo hay un área de audiología dentro de los hospitales. Ante esta circunstancia, la audiología no ha estado 100% atendida en los diferentes hospitales del Perú. Ha sido parcialmente atendida por el otorrinolaringólogo dentro del resto de sus actividades, teniendo en consideración que la audiología es una carrera de dedicación al 100%.
en otros países. Así que eso es nuestro principal problema en la adaptación de este tipo de atenciones en nuestro país, pero los problemas siempre nosotros hemos intentado superarlos. Por esta circunstancia es que el tema de audiología muchas veces ha estado muy, digamos, oscuro en las diferentes áreas de nuestro país. Hablo de las áreas de salud. Tengo que decir que hay personas muy interesadas en la audiología y también en la rehabilitación de hace muchos años. En lo que concierne a la rehabilitación de la audición, las personas que son profesionales en educación han estado siempre muy atentas a esta circunstancia, porque obviamente un niño requiere educación, cual sea la comunicación que se pueda llevar con él. Entonces, muchos profesionales en educación se han capacitado con la motivación de poder atender a personas que la comunicación verbal es un problema. Así que ustedes verán muchas especialistas en terapia de audición que son docentes capacitadas en ello, pero no es que haya una especialidad en terapia auditiva. Sin embargo, existe en nuestro país una carrera profesional de tecnología médica, en la cual hace hincapié en audición y lenguaje. Sin embargo, la tecnología médica está relacionada al área de salud, pero las personas, una vez que terminan sus terapias, tienen que seguir una educación presencial, por ejemplo, historia del Perú, matemáticas. Todo eso requiere siempre de la docencia, es decir, una terapeuta de audición, de la cual les estoy hablando, podría de alguna manera enseñar a adaptarse a los audífonos, adaptarse a los implantes cocleares, pero de todas maneras se requiere una educación para este niño en el transcurso de su vida. Así que en eso estamos en nuestro país, en un periodo de adaptación y básicamente ese es uno de los principales problemas. Debido a que no hay la carrera, entonces imagínense en el Perú, no hay básicamente profesionales capacitados en el tema mencionado. Me refiero relacionados a salud, ¿no? Sabemos que en educación mucha gente, como le acabo de mencionar, ya tiene capacitación en lo que concierne a la rehabilitación. Ahora, el requerimiento que uno necesita debido a que ya hay una motivación por parte del Ministerio de Salud. Hay una motivación para que todos los centros de salud adquieran equipos de tamizaje auditivo. Los equipos están relacionados a las emisiones ortoacústicas. Y las emisiones ortoacústicas sería lo que se usaría para el tamizaje auditivo. Dentro de los protocolos de compra va a estar para la atención del neonato. Así que los hospitales que requieran este tipo de atención, básicamente dirigirse al presupuesto de la atención del neonato. Bien, dentro de todo lo que les estoy mencionando es algo novedoso, pero básicamente lo que concierne el tamizaje auditivo, uno requiere un plan de atención, requiere tener una forma estandarizada para poder atender a los pacientes del tamizaje auditivo. Y la idea es que todo paciente recién nacido pase por un tamizaje auditivo. Quiero hacerles acordar que antes los niños, en la consulta del pediatra, que se llama control de niño sano, el pediatra les pasaba una sonaja al costado del oído y decía, si sigue el sonido, entonces escucha. Y eso está bien porque no había equipos.
pero ahora es otra época en el mundo y hay equipos, y uno de ellos es la emisión octoacústica. Entonces, esas pruebas que hacía el pediatra, ahora estamos en la obligación de hacerlas en todo recién nacido. Entonces ustedes dirán, ¿por qué en todos los recién nacidos? Básicamente, la idea de que sean todos los recién nacidos es porque los niños que están en cuidados intensivos, los recién nacidos, 1 de 5 niños en cuidados intensivos tienen problemas de oído. Entonces, de hecho, a ellos hay que tomarles la prueba. Y el tamizaje se creó para ellos, es decir, que en Estados Unidos y en Europa tamizaban solamente a los recién nacidos de riesgo. Pero como tenían el equipo, empezaron a tamizar a todos los recién nacidos. Y lo que encontraron fue que de todos los sordos, el 50% del tamizaje eran de partos normales. Y el otro 50% eran niños con problemas en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que sin la prueba del tamizaje auditivo, este niño hubiera sido dado de alta con sordera. Y le hubieran dicho a la mamá que su hijito está bien, que no tiene problemas. Lamentablemente, el niño con sordera pasa como si estuviera sano, porque a nadie le exige hablar, un niño de menos de 1 año. Entonces, el niño inteligente empieza a guiarse de otras cosas, de la cara de los padres, de la expresión de los padres, de la vibración ambiental. Inconscientemente el cerebro intenta comunicarse de alguna manera y los padres piensan que su hijito está escuchando, pero lo que está sintiendo son vibraciones, empieza a fijarse mucho. Bueno, pongo el micrófono porque está muy lejos. ¿Estoy hablando alto o no? Después voy a gritar. Disculpen ustedes, ¿me escuchan bien o no? Doctor, alzando el volumen al 100% lo escuchamos, pero nosotros tendríamos que subir el 100. Algunos sí, no están escuchando. Estamos usando un micrófono que está un poco lejano, yo estoy alzando la voz, pero estamos planteando este problema para que me pongan un micrófono más cercano. Ok. Lamento la circunstancia, por ahora van a tener que ayudarme en ese aspecto. Parece que en otras reuniones esto ha funcionado, pero de alguna manera no. Yo ya no puedo gritar, estoy hablando bien alto. Pero pierda cuidado, van a conseguirme aquí un micrófono. Ok, bueno, entonces lo que les venía diciendo es que un niño sin tamizaje auditivo empieza a tener pruebas de audición a los 2 años de edad. Y eso ocurre en Europa, en Estados Unidos, en cualquier país. Antes del tamizaje auditivo, el promedio de diagnóstico de sordera era 2 años de edad. Es decir, 2 años con tu niñito sordo. ¿Cómo pueden ubicarse? ¿Qué significa esto? Imagínense que el niño, cuando recién nace, lo atan de brazos y de piernas y hacen que no se mueva por 2 años. A los 2 años lo desatan y hacen que camine. ¿Qué va a ocurrir? Todas las articulaciones, los músculos y todo está atrofiado. Tan atrofiado está que aunque hagan terapia y rehabilitación, es bien complicado que este niño camine de una forma adecuada o se mueva rápidamente. A lo que voy es que 2 años, un nervio auditivo sin estimular, el cerebro no escuchó lenguaje por 2 años y ciertas cosas con las que uno nace se atrofian. Habilidades de lenguaje. Tienen ustedes que pensar que la audición solamente ingresa la información, pero el que procesa todo es el cerebro. Entonces,
tienen que ver al oído como un teclado, como este teclado que ven aquí, ¿correcto? Entonces entra el teclado con la información, pero el que procesa el sonido va a ser el cerebro. Entonces, evaluar la audición en el niño es la parte inicial de la comunicación, pero el mayor proceso es lo que ocurre aquí. Entonces, si este niño empieza a usar los ojos para la información verbal, para la información de comunicación me refiero, las señas entre los padres, la expresión de los padres, el cerebro se empieza a programar para una comunicación no verbal. Y las habilidades no verbales empiezan a ser extremadamente usadas. Esto hace que ciertas áreas del lenguaje verbal como que se atrofien un poco. Esto va ocurriendo en el transcurso de los años. Entonces, ustedes habrán escuchado del implante coclear, por ejemplo. Y dirán, bueno, el implante coclear es un aparato que con una operación se pone al oído y el niño puede hablar. Pero es un aparato que es como un teclado, es decir, recibe la información sonora. Pero si todo el proceso siguiente, que es manejar el lenguaje, no se encuentra bien, no de nada sirve poner el implante coclear. Por esta razón, el implante solo se recomienda hasta los 4 o 5 años, máximo 4. 5 es la persona que ha tenido estimulación verbal, pero el que no ha tenido ninguna estimulación y le encuentran sordera a los 7 años, a los 6 años, a los 8, que lamentablemente eso ocurre en nuestro país, vienen de provincia con la esperanza de que le han dicho que aquí les van a poner un implante y los van a hacer hablar. Y en realidad las personas piensan que el implante es el oído normal. Y no es así. El implante es una prótesis. Y tienen que ver al implante coclear como que si a mí me cortan la pierna por un accidente y me ponen una pierna postiza, y es una pierna postiza que está fijada a los músculos de mi cadera porque me han cortado toda la pierna. Al ponerme esta prótesis, no puedo yo bajarme de la cama y salir corriendo, porque esos músculos de la cadera que van a activar esta prótesis son débiles. Esos músculos han estado acostumbrados a usar todo un miembro que se movía desde el pie. Y de un momento a otro, ahora tengo que mover toda una pierna solamente con los músculos de la cadera. Por esta razón, los pacientes que les ponen prótesis necesitan rehabilitación, ejercicio físico, los hacen caminar poco a poco, de ahí van a caminar a una... Ya. Lo mismo ocurre con todas las ayudas auditivas. El audífono y el implante coclear solito no son aparatos que sean, no son aparatos que funcionen como oído normal. Por esta razón, si ustedes han escuchado lo que les acabo de mencionar, el diagnóstico precoz, el diagnóstico al nacer, el diagnóstico a los 3 meses de vida, máximo a los 6 meses, es crucial para iniciar el uso de audífonos y la rehabilitación. Mucha gente tiene en su cabeza la prueba auditiva, audiometría, y uno dice, ¿cómo a un bebé le van a hacer audiometría? Pero vivimos en otras épocas donde hay aparatos y procesos diagnósticos para identificar a los niños desde que recién nacen. Y esta circunstancia hace que le pongamos audífonos entre los 3 y 6 meses de edad. Y obviamente ha habido gente que se está entrenando y que ya se entrenó en la rehabilitación desde esa edad. Este cerebro y estos procesos comunicacionales se están dando desde esa edad.
Ya no desde los 2 años, desde los 3 años y desde los 4 años. Por esta razón es que si uno identifica a un niño a los 2 o 3 años, es bastante tarde. Y como les digo, sin tamizaje auditivo, el promedio de edad para diagnóstico de sordera es 2 años. Aquí, en Japón, en Estados Unidos, claro que eso de Estados Unidos y Japón es parte de la historia, porque ellos tienen áreas de audiología que ya funcionan desde hace 15 o 20 años en el tamizaje universal. Pero nosotros estamos un poco rezagados por lo que ya les comenté. Bien. Ahora uno dice, pero bueno, vamos a hacer el tamizaje auditivo, ¿cuántos niños sordos captaremos? Según esta estadística que ustedes ven en esta slide que les estoy poniendo, es más frecuente encontrar la sordera que un problema metabólico. Por ejemplo, hay problemas metabólicos que se encuentra 1 en 15.000 recién nacidos. El problema del hipotiroidismo, 1 en 5.000, 1 en 7.000. Pero miren, aquí en sordera encuentran de 1 a 5 en 1.000 recién nacidos. Digamos que en el tamizaje que ustedes hagan a sus pacientes recién nacidos, que les hacen metabólico, para ver si tiene hipotiroidismo, fenilcetonuria, y todos estos problemas que ustedes ya están entrenados, van a encontrar menos niños enfermos que con sordera. Así que esto es un dato bastante importante. ¿Y por qué se hace el tamizaje metabólico? Porque ustedes saben que si nace con hipotiroidismo, va a tener retraso mental si es que no le dan hormonas tiroideas hasta el año de edad o 2 años de edad. Entonces lo diagnosticas antes y tienes un niño sin problemas mentales después. ¡Qué bien!, ¿no? En el caso de la sordera, ustedes ya saben que este niño podría hablar verbalmente si es que tiene un diagnóstico precoz, una intervención auditiva precoz y una rehabilitación precoz. No existe una atención al niño con sordera sin rehabilitación. Lo más importante es la rehabilitación. Algunas personas dicen, no, que le pongan el audífono, el implante, que eso lo va a ayudar a escuchar. Es cierto, pero el audífono y el implante coclear serían como aretes si no va acompañada de una rehabilitación. Las personas en general, los padres, creen que poner un audífono es regresar al oído normal, al oído que el padre está usando. Pero el oído es una cosa excepcional, tiene un funcionamiento increíble, muy difícil de imitar para los aparatos auditivos. La otra circunstancia, ustedes tienen audífonos para bebés, tienen implantes cocleares, es poco frecuente poder adquirir esto. ¿Correcto? Eso es el primer problema que tenemos. Pero eso va a hacer que no le den rehabilitación al niño, pues no, el niño tiene que comunicarse de cualquier forma. Entonces, la rehabilitación es lo básico para un proceso de adaptación de un niño a su sociedad. Bien. Siguiendo con la exposición, básicamente entonces, identificar a un niño con problemas de audición es un niño que va a poder hablar en el tiempo. Muchos niños con sordera terminan con lenguaje de señas por no haber tenido una identificación y un tratamiento a tiempo adecuado, por lo que ya les dije de la edad. Es por esa la importancia del tamizaje auditivo. No es otro el interés. Ahora, tienen que saber también un dato importante, que los padres siempre dicen, no, mi hijito escucha, ladra el perro, aspiran la casa, como dice aquí, podemos ver
Bueno, como podemos ver aquí en la exposición, vemos que hay una foto de unas personas hablando a la mitad de esa línea roja y hay una serie de palabras y de vocales. Y si ustedes ven, las palabras y las vocales están a la altura de 30, 40 y 50. Estos son decibeles. Que un niño escuche sonido, lo que trata de decir esta prueba, es que un niño escuche sonido no significa que va a identificar lenguaje de todas maneras. El problema de audición tiene niveles. Tiene leve, moderado, severo y profundo. Es decir, que un niño con problemas moderados es un niño que no puede escuchar muy bien esta franja roja, que es la franja verbal. Por eso ven ahí letras y vocales. Pero si tiene un problema moderado, sí puede escuchar. Abajo ¿Ya? ven... Hemos citado aquí a su niño para el... Al costado ven un perrito, al otro costado alguien aspirando, y van a ver que hay sonido. Y el niño puede identificar que hay sonido, pero es suficiente. Te voy a dar con anfitrión para que me ayudes ya con eso. Para entender lenguaje, pues definitivamente no es suficiente para entender lenguaje. Bien. Basado en esto, entonces, en nuestro país, más o menos, nacen entre 600.000 a 700.000 recién nacidos en nuestro país. El dato de sordera congénita que está arriba es dado por la Organización Mundial de la Salud en toda población. Si nosotros usamos el dato de la primera frase que dice sordera congénita y lo unimos con este de los nacimientos en el Perú, nos sale Sí, es nuevo. Aquí la planificación, mire. tenemos entre 700 a 3.500 sordos que nacen por año en nuestro país. ¿Correcto? Y si ustedes multiplican este dato de 700 a 3.500 por 5 años de nacimiento, pues sale un número bien grande de niños sordos cada 5 años. Ahora multiplíquenlo 10 años. Entonces, todos los niños de 0 a 10 años, esa va a ser la cantidad de sordos que tenemos en nuestro país. Los que están ligados a audición, ya sea profesores, rehabilitadores o que hacen audiología, sabrán que esa cantidad de gente no viene a sus terapias. Es gente descuidada, que no conoce que hay terapias y lamentablemente todos tendrían que venir a una provincia o a una capital de provincia o a otro lugar. Y eso no se puede porque los papás trabajan, tienen su chacrita, tienen a su hijito, no pueden darse el tiempo ni de mudarse ni llevarlos a terapia. Ese es el otro problema que tenemos en nuestro país, hablando de país. Pero si nosotros nos vamos a poner a pensar en lo muy difícil, nunca vamos a hacer ni siquiera lo muy fácil. Entonces tenemos que centrarnos en las instituciones que pueden manejar los problemas de audición y la rehabilitación, con lo que se pueda. Y poco a poco esa exigencia y esa necesidad debe llevar a ir incrementando nuestras atenciones. Pero no podemos decir para qué vamos a detectar, por qué vamos a hacer, si a dónde lo voy a enviar, dónde va a recibir el tratamiento. Si pensamos eso, nunca se crea la necesidad. Muchos datos que yo les estoy dando son datos que ustedes ni se imaginan, pero están en el Perú. Son gente que no ha pasado por ustedes, pero en algún momento ocurrirá. Y el último dato final es la información que les estoy comentando, ¿no? Que el promedio de diagnóstico es entre los 2 a 4 años, pero aquí en nuestro país vemos gente que viene de provincia hasta los 6, 7 u 8 años. También, lamentablemente, tenemos niños con sordera que no han tenido ninguna intervención de nada.
y un niño con sordera habla, asusta a muchas personas. Entonces, ¿qué hacen? A veces algunas provincias donde el papá y la mamá tienen que ir a trabajar en la chacra o donde sea, los amarran y se encuentran niños con trastornos psiquiátricos, psicológicos o solamente de audición amarrados en las casas. Un niño sordo que no puede comunicar, pero tiene inteligencia amarrado desde el año y medio, 2 años, ese cerebro se altera psicológico y psiquiátricamente. Lamentablemente, eso vemos. Suena duro, pero existe. En nuestro país, ustedes habrán visto probablemente cosas más extremas, pero en este caso es producto de un desinterés en este tema auditivo. El interés debe fomentar la compra de equipos, la experiencia haciendo las pruebas, las derivaciones de los pacientes. Eso va a crear una necesidad y esa necesidad va a crear que en el futuro los niños que requieren este tipo de atención puedan ser de alguna manera tratados no solo en Lima y en las capitales de provincia, también en ciertas provincias con especialistas contratados, como ahora hay enfermeras. Nosotros tenemos enfermeras en los lugares más recónditos de nuestro país. Hay médicos también, porque el servidor de audición no puede ser un servidor de salud más. Entonces, esta circunstancia tenemos que tener siempre en nuestra cabeza. Y ahorita estamos hablando de niños recién nacidos, pero también hay trastornos de audición en sus padres, en los pacientes ancianos, el paciente que sufre depresión cuando pierde la audición progresivamente. Los casos son bien comunes de gente que trabaja en la chacra, los hijos se fueron de la casa, el papá o la mamá se murió y se quedó uno de ellos, pero no quiere irse de su casita. Pero está sordo y aislado de en su misma provincia, y este paciente entra en una depresión mayor. ¿Por qué? Porque no hay especialistas en audición y en rehabilitación que pueda ayudar a adaptarlo a esta nueva circunstancia. Ahora, es importante saber que unos padres les pueden decir, pero en la familia no hay ningún sordo, que no le hagan la prueba. Un dato importante que tienen que saber, que el 90% de niños sordos, es decir, casi todos los niños con sordera, no tienen antecedentes familiares de sordera. Nadie es sordo en la familia. Ellos son los primeros que tienen este inconveniente. Y que a pesar de todo esto, podrían tener sordera. Por esa razón es que se hace la prueba ahora a todo recién nacido. Por eso se llama tamizaje auditivo neonatal universal, ya no solo al paciente con factores de riesgo. Bien, básicamente, cuando ustedes hacen un diagnóstico precoz, van a poder ayudar a que este niño se pueda comunicar con un lenguaje básicamente verbal, ¿no? Que el niño pueda hablar y escuchar. La sordera es la discapacidad que se puede compensar. La ceguera todavía. La audición con equipos se puede compensar. Pero también tienen que pensar que no toda sordera es susceptible de responder al audífono o al implante coclear. Lamentablemente, eso solo ocurre en el 60% de sorderas. Hay un 30 o 40% de sorderas que
por el lugar de la afección no responden ni al implante coclear ni al audífono. Y este paciente tiene que hacer rehabilitación. Tampoco es que lo puedas dejar sin atención. Igual entra rehabilitación. Probablemente no tenga un lenguaje verbal, pero sí un lenguaje de una lectura o básicamente el lenguaje de señas. Bien. Es importante hacer notar que la evaluación de audición tiene que tener definitivamente un control posterior y deben ser evaluados de forma recurrente. Sin embargo, también mencionarles que el tamizaje no es diagnóstico. El tamizaje auditivo se usan estos dos equipos, emisiones otoacústicas que ya le indiqué y potenciales evocados automatizados. El tamizaje auditivo tiene que corroborarse el diagnóstico con esta serie de pruebas que salen aquí. No solamente es una. A veces las personas también piensan que ya hay que pedir potencial evocado y es diagnóstico. Lamentablemente no es así. Hay que hacer un conjunto de pruebas para definir si el niño escucha. Acuérdense que los equipos son equipos y que si un equipo dice que tiene una sordera profunda y yo le pongo a este paciente un audífono y el equipo se equivocó, el examinador se equivocó y no tiene una sordera profunda, sino una sordera leve, moderada, con el audífono le terminamos de malograr toda su vía auditiva, porque se pensaba que tenía una sordera profunda y no era así. Entonces, con una sola prueba de potenciales que uno piense ya tiene el diagnóstico, en pediatría no es así. Hay que hacer una serie de exámenes auditivos para la confirmación diagnóstica. Cuando a alguien le salga en el tamizaje auditivo que el paciente no pasó la prueba, la información nunca es su hijito está sordo. La información que se le da a los padres es que el paciente no ha pasado la prueba y que requiere estudios diagnósticos. Esa es la información. Y que el tamizaje solo es un tamiz. Muchos de los pacientes, muchos, que no pasan la prueba, cuando llegan al diagnóstico, tienen buena audición. Pero el papá vino preocupado, y la mamá también, durante este tiempo, porque le dijeron que no haber pasado el tamizaje, el niño tenía sordera. Y eso es lo más crítico, porque da pena a los padres sufriendo 3 meses que alguien le haya dicho eso. Lo peor todavía es que el padre diga, ¿cómo es posible que me hayan dicho que es sordo si solo le han hecho una prueba de tamizaje cuando recién entiende lo que es tamizaje? Entonces uno debe manejar la información que el tamizaje auditivo no es diagnóstico de sordera. Solo detecta al paciente que podría tener, pero lo común es que pasen las pruebas de diagnóstico. Las pruebas de diagnóstico requieren mucha capacitación, un montón de capacitación. Por eso no se hacen en cualquier lugar. Pero las pruebas de tamizaje auditivo no requieren tanta capacitación. Las pruebas de tamizaje auditivo son automáticas. Y por esta razón, al ser automáticas y no requerir capacitación, no son diagnósticas, solo son de screening, de descarte, de tamizaje. Bien, ¿qué pruebas se utilizan para el tamizaje? 2. La que mucha gente conoce, emisiones otoacústicas. Y la otra prueba se llama potenciales evocados auditivos, pero tiene un apellido, es automatizado.
Esta prueba de tamizaje, a pesar de llamarse potencial evocado, no es diagnóstica, también es de tamizaje. Tienen que notar la diferencia. Acá dice automatizado al final. Sin embargo, cuando les muestro la relación de pruebas de diagnóstico, también sale potenciales evocados auditivos de estado estable y auditivos a secas. Estas dos son de diagnóstico. Y esta que dice automatizado es de tamizaje. Esta prueba dice la palabra automatizado porque el resultado es automático. No necesita la interpretación de un especialista. Por esta razón, otra vez, al ser automático y no requerir la evaluación de un especialista, es que está dentro del tamizaje y que no se puede considerar con ese resultado si el niño tiene el diagnóstico de sordera o no. Es básicamente una prueba de descarte, de tamizaje o de screening. ¿Cuál es la diferencia de estas dos pruebas? ¿Por qué voy a tomar una u otra? La prueba del tamizaje llamada emisiones otoacústicas, cuyas siglas son OEA en inglés, que es Auto Acoustic Emissions, llega a medir la cóclea. ¿Cómo funciona la cóclea? Para los que no conocen bien la parte auditiva, la audición entra el sonido por la oreja, pasa por el conducto auditivo, golpea el tímpano y hasta ahora el sonido es físico, es una vibración. Pero esta vibración llega hasta la cóclea que está dentro del oído interno y la cóclea traduce la física del sonido de vibración en electricidad. Y esa electricidad es la que viaja por el nervio hacia el cerebro. No tengo un puntero. Un momento, por favor. Joven, ¿cómo puedo hacer un puntero? ¿Puede preguntarle al joven que necesito un puntero, por favor? Pero un puntero para la pantalla. Bueno, la tecnología aquí es un poco complicada, disculpen un ratito. Vamos a ver si hay aquí algo. Bueno, ya me informarán. Entonces, si ustedes ven esta figura, la cóclea es lo que parece ese caracolito, ese caparazón de caracol que está donde dice vestibular nerve. Verán uno que dice semicircular canals, abajo dice vestibular nerve al costado del cerebro, y más abajito hay unos nervios en coloración amarilla, y más abajito una concha que parece de caracol. Esa concha de caracol se llama cóclea. Y la cóclea es la que traduce el sonido físico a eléctrico. La electricidad viaja por el nervio hacia el cerebro. Entonces, esta es la circunstancia. Hola, necesito un puntero para ir. ¿Con qué puedo ser puntero? Ya, perfecto. No tenemos puntero. Ahí a mover así. No, sí, pues no hay, no les hay la opción. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Bueno, con la ayuda, el conducto auditivo, el tímpano, los huesecitos de la audición se mueven y esta es la cóclea, esto que está acá. La cóclea traduce el sonido en electricidad y la electricidad viaja por el nervio. ¿Correcto? El implante coclear llega a la cóclea, por eso se llama
coclear. Pero si el daño auditivo es atrás de la cóclea, el implante coclear no sirve. Entonces hay sorderas que están atrás de la cóclea, el daño. Y el implante coclear sería por gusto. Y eso es una circunstancia que también se estudia. Entonces, no todo sordo va a poder ser rehabilitado con audífonos o implante coclear. Y eso ustedes tienen que tenerlo presente. Las emisiones otoacústicas, que es la prueba que les he comentado aquí, esta primera prueba de acá, mide las células ciliadas de la cóclea. Es decir, aquí. Si ustedes tienen un sordo retrococlear, es decir, que el daño está atrás de la cóclea, no van a poder diagnosticar sordera. Entonces, ustedes pueden tener una cóclea que funciona bien, pero el niño es sordo. Entonces, hacen la prueba de emisiones otoacústicas que todo el mundo conoce para hacer diagnóstico de screening o de tamizaje. Y sale normal, pero a los 6 meses viene la mamá y dice, bueno, tiene su prueba de tamizaje, pero no sigue sonidos. No sigue sonidos, entonces podría tratarse de un problema retrococlear. ¿Qué prueba de tamizaje mide la audición tanto coclear como retrococlear? Pues la prueba de tamizaje que mide eso es el potencial evocado automatizado. Digamos que esta mide todo. Con esta prueba no hay pierde. Lamentablemente es una prueba con un equipo un poco más costoso, requiere electrodos, requiere que el paciente esté quieto, requiere más tiempo para la prueba. A veces demora 15, 20 minutos tomarla, mientras que las emisiones otoacústicas demora 1 minuto. Entonces, mientras una demora 15, la otra demora 1 minuto. Y esas diferencias hacen que los programas elijan las emisiones otoacústicas cuando hay muchos recién nacidos al día como prueba. Sin embargo, tengo que decirles que para que un niño tenga una sordera retrococlear, tiene que tener problemas de fondo, como es hipoxia al nacer, problemas de cuidados intensivos, exposición a oxígeno. Entonces, todo prematuro, todo niño que haya estado más de 5 días en cuidados intensivos, ¿se quedan ustedes tranquilos con una emisión otoacústica? Pues no. Para esos niños tienes que tomar siempre potenciales evocados. Entonces, ¿en quién hacemos las emisiones otoacústicas? En los recién nacidos normales, en el que no tiene ningún factor de riesgo. Nació por cesárea, nació por parto normal, emisiones otoacústicas. Pero el niño salió con la mamá de alta. Todo niño que haya estado en cuidados intensivos, que haya tenido algún riesgo al nacer, vienen potenciales evocados automatizados, que es este que está aquí. Este es el potencial evocado automatizado que requiere de electrodos, de auriculares, una computadora, pero igual no requiere un personal en leer la prueba, porque la prueba es automatizado. Pero el personal necesita capacitación para poner los equipos. Miren cómo se ponen los equipos, que es un poquito más complejo que la prueba que está acá, que es de emisiones otoacústicas. Entonces, les debe quedar claro que esta prueba mide la cóclea, que dura pocos minutos, y que la otra prueba mide la cóclea también, pero adicionalmente a la cóclea, el sistema nervioso central. Pero es una prueba más compleja. Para que tengan una idea mejor sobre la prueba en sí, voy a pasarles este video
donde ustedes pueden ver al personal de enfermería sacando los datos de todos los recién nacidos del día. Estos los ponen en una base de datos porque no solamente el tamizaje es tomar la prueba, tienen que tener una base de datos de cuántos pasaron, quién pasó, qué fecha pasó, quiénes no pasó. Todo eso trae un diagnóstico adicional. Posteriormente a esto, toman estos resultados, se pasa y se guarda esta estadística que lo pueden hacer en Google Drive. Entonces se guarda en la nube. Al guardarlo en la nube ya no se pierden estos resultados, que se quemó la computadora, etc. Al inicio de los programas se requiere una capacitación a las madres, porque las madres dicen, a mi hijita mayor no le hicieron. A mi hermana, no, mi mamá dice que no le hagan la prueba. Entonces, nadie en la población que se hace la prueba está informado del resultado. Y como nadie está informado del resultado, entonces hay dudas. Dicen, ¿le va a doler? ¿Le va a molestar? ¿Van a velar su cerebro? ¿Le van a hacer algo a su cerebro? Esa es la idea de algunos papás, aunque les parezca gracioso, pero eso ocurre. Entonces, gracias a la capacitación primero, muchas personas empiezan a comentar y a hablar, porque las señoras se encuentran en pediatría, vuelven a tener otro hijo, hablan con las madres primerizas y les dan esa información y el tamizaje recién se empieza a hacer algo habitual. Este es el tamizaje con una emisión otoacústica. La señorita que está aquí, que es la tamizadora, está usando el equipo y el equipo tiene un cordoncito que entra al oído del bebé. Este equipo envía la señal. Verán ustedes que el bebé está lactando y que está en compañía de los padres y está en una sala de hospitalización. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que el niño esté en un ambiente silencioso, que no lacte y que las condiciones ambientales sean las mejores, obviamente. Pero en los hospitales es bien complicado tener toda esa logística. Felizmente, estos aparatos de tamizaje auditivo tienen un sensor, que este sensor puede identificar lo que está buscando el equipo en el oído del bebé. Y cuando hay mucho ruido ambiental, el sensor dice, no voy a tomar la prueba. Entonces, no se toma. Cuando el sensor dice que hay mucho ruido ambiental o el paciente no pasa la prueba, a estos pacientes recién se les saca a un ambiente más silencioso. Pero cuando el equipo dice pasó, pasó. No hay duda, y pasó. La duda es cuando no pasa. Cuando pasa, pueden decir, el niño está normal. Y cuando no pasa, no pueden decir, el niño es sordo. Se tiene que decir, no pasó la prueba y requiere un diagnóstico o un manejo. ¿Correcto? Bien. En este caso, entonces, la señorita sigue tomando la prueba. Y esta es la prueba, de potenciales evocados automatizados. Verán que el niño acá se mueve como un gusano, no podemos hacer la prueba, hay que esperar todos puestitos a que se tranquilice un poquito y se puede tomar la prueba. Entonces, la prueba de emisiones otoacústicas tiene diferentes tips, que estos son los tips, y estos tips de diferentes colores tienen diferentes tamaños para adaptarse al conducto de los pacientes. Una vez que coges el tip del tamaño adecuado, pones el aparatito dentro del conducto del bebito. Puedes hacer que lacte para que esté tranquilito. Y el equipo que está aquí adelante empieza a enviar pues una señal, ¿no? Igual aquí, está enviando aquí, se pone el tip de repente y al poner el tip se pone el sensor, el bebito está aquí lactando
y se toma la prueba, ¿no? Está tranquilo, sin movimiento, para que no afecte el sensor. Aquí otra vez igual, en otra posición. Y estos son los sensores. Y la señorita lo que se limita a ver es que diga pasa o no pasa. Termina la prueba y dice aquí pasar. Aquí dice pasar. Entonces, oído derecho, pasar. Y la señorita informa que pasa. Cuando no pasa, ya se maneja de forma diferente. Bien, y esto es el potencial evocado automatizado. No es el potencial de diagnóstico, es un potencial de tamizaje auditivo. Acá igual se ponen los auriculares, pero es más compleja la prueba. Requiere electrodos puestos en la piel, unos auriculares especiales y una computadora que puede ayudar a definir los resultados de la prueba. Sin embargo, al igual que el tamizaje con emisiones otoacústicas, el resultado en este software sale en progreso, pasa o no pasa. Una serie de información que requiere el tamizador, pero no requiere que el tamizador evalúe el resultado, solamente que tenga las habilidades para poner los electrodos y para poner los auriculares. Igualito, esta es la señorita tamizadora, el doctor no hace el tamizaje, el doctor se encarga en la parte de diagnóstico, los pacientes que no pasan bien el tamizaje auditivo. Entonces hay que poner los aparatos mencionados, los auriculares y los electrodos para que el niño pues tranquilo y sin emitir sonido ni movimiento se le pueda tomar el resultado. Bien. Perfecto. Entonces, como ya han visto todo esto, básicamente se le hace una evaluación, el resultado de todas las evaluaciones se monitorean y el monitoreo nos ayuda a ver cómo nos fue en enero, febrero, marzo, podemos ver la cobertura, cuántos pacientes tamizamos, cuántos pacientes no tamizamos, cuántos pacientes regresan, cuántos no regresan, etc. Y allá vemos esto en la evolución. Definitivamente, los pacientes que tienen citomegalovirus al nacer, problemas neurodegenerativos, traumas, ellos van a potenciales automatizados. Ellos no van a las emisiones otoacústicas. El paciente con sordera familiar, de hecho, o sea, aquí hay no bastantes, pero no es raro encontrar familias de sordos. El papá sordo se conoce socialmente con la mamá sorda, ellos se comunican con lenguaje de señas y quieren formar una familia. El niño muy probablemente nazca sordo si la sordera de uno de ellos es genética. Y si es así, pues él no va a ir a una emisión otoacústica que es de descarte, va a un potencial evocado automatizado, que es una prueba más segura. No vaya a ser que el problema esté detrás de la cóclea, como lo que le estoy diciendo. Entonces, ya para los conceptos finales, básicamente indicarle que el tamizaje auditivo es para identificar a un niño a la edad correcta para poder darle tanto un tratamiento rehabilitador como la colocación de prótesis, si es que se puede, de audífonos o implante coclear. La rehabilitación que requiere un niño, dependiendo de la edad de diagnóstico, también es diferente. Es decir, si tú tienes un niño de 3 meses o de 6 meses, le pones audífonos y rehabilitación, muy probablemente ese niño vaya al primer grado de un colegio regular,
con su audífono y su implante coclear. Pero si tienes un niño que lo chapas a los 2 años de edad, la rehabilitación va a demorar más tiempo por todo lo que les he comentado, de que ya los procesos comunicacionales verbales están teniendo un cierto retraso al no haber habido ningún estímulo. Y a medida que avanzan los años, la rehabilitación ya cada vez es más complicada. Por esta razón es que el tamizaje auditivo universal es de suma importancia. Si ustedes quieren hacer que este niño, condenado a no comunicarse verbalmente, pueda tener una opción de lenguaje, es por el tamizaje auditivo. Vamos a tener muchos problemas porque no hay audiólogos. No es frecuente encontrar hospitales que hagan audiología, ni tampoco es frecuente la rehabilitación auditiva, que es un tipo de rehabilitación especial. Requiere un entrenamiento y una experiencia puntual. Va a haber esta circunstancia, pero se tiene que crear la necesidad de una u otra manera, comenzando con gente como nosotros y como ustedes. Nosotros del hospital, porque esto lo hemos comenzado en 2012, cuando no existía nada de tamizaje en el Perú. Y la rehabilitación comenzó desde mucho antes, con las personas que estaban preocupadas por atender a pacientes con esas circunstancias. Ahora, después del 2021, como que el ministerio está ayudándonos a poder poner esto en una circunstancia de salud a la población, a la gente con discapacidad. Es importantísimo esto y hay que seguir adelante porque hay mucho todavía para que esto sea eficiente. Porque yo les hablo todo bonito, diagnóstico que hay que llevar aquí, que el implante, que la rehabilitación. Lamentablemente, en Lima eso es restringido. Imagínense en provincia. Bien. Bueno, definitivamente ya viene el diagnóstico, de ahí el niño pasa por una etapa aquí, que esta prueba de diagnóstico sí es hecha por el doctor o por alguien capacitado, porque definitivamente tiene que ver el resultado, se tiene que manejar y se tiene que leer ciertas curvas. Las audiometrías son importantes porque la audiometría nos dice el real sensación auditiva del niño. Y las audiometrías se toman, aunque el bebé tenga 11 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, porque no te puedes guiar de un potencial evocado para poner un audífono. Si el potencial se equivoca, el equipo electrónico se equivoca, estás poniendo un audífono para una sordera aparentemente profunda y el niño tiene leve moderado, le revientas el oído y eso es una complicación en este tipo de atención. Así como operar un apéndice u operar el cerebro puede traer complicaciones, la complicación en la intervención audiológica de un bebé es destruirle su audición cuando el equipo de audición dice una cosa y la verdad es otra. Y eso ocurre, no les digo que no, los equipos no son 100% eficientes o reales en su diagnóstico. Y eso ocurre en toda medicina, que le toman una tomografía que sale un tumor y resulta pues que le toman un control a los 2 meses, no hay tumor. ¿Y qué pasó? Fue una cuestión de que habrá sido un artefacto que sacó esa radiografía, lo que sea. Y eso ocurre en medicina. Los resultados al final, lo que denotan es básicamente la atención de los niñitos que están con sordera, ¿no? Y se pueden ayudar. Entonces, ella es una profesora de un colegio de Piura, tengo este video, si ustedes ven aquí, dice,
dice Piura, ¿no? Es un colegio bastante conocido. También hay, aparte de ese colegio, hay mucha gente que son docentes preocupadas por esta actividad. Como les dije, una cosa es la terapia de rehabilitación y otra cosa es la enseñanza del colegio. Entonces, hay que mezclar la rehabilitación con la enseñanza. O sea, son niños que también necesitan aprender matemáticas, historia, necesitan aprender geografía, pero si ven, tienen aparatos auditivos. Este chiquito aquí tiene un audífono, esta niña acá tiene un implante y este niño en esta oreja tiene otro implante coclear. Entonces, los 4 niños son niños con sordera apoyados con audífonos. Si ellos no tuvieran audífonos ni implante coclear, ni el mínimo de rehabilitación, hablarían porque generan sonido, pero no pueden pronunciar porque no entienden cómo es pronunciar una vocal o una consonante. Antiguamente se enseñaba con vibración, pero igual podrían pronunciar hola, mi perro se llama. Entonces siempre hay un problema en la comunicación. Ya sea que se les puede entender la consonante, pero la calidad de voz, la pronunciación, todo está alterado, igual no está bien. Pero estos niños que están de alguna manera destinados a ser mudos por ser sordos, por eso se llamaba sordomudo, en este caso ya no son mudos. No sé si se escucha la grabación. ¿Tiene audio? Sí, tiene audio bajo, pero sí. Bien. Entonces verán que la profesora dice, ¿cómo se llama esta fruta? Y los niños dicen, manzana. Dímelo completo, dice, porque en realidad hay que ser docente, ¿no? Ustedes, algunos serán docentes aquí y comprenderán la circunstancia, pero verán que estos niños ya no son mudos. Hace 20 años sería el sordomudo, pero ahora no son mudos. Hay 4 manzanas. Ese es el completo. Dicen, ¿qué es esto, manzana? Dímelo completo. Hay 4 manzanas. Generar una frase. Generar una frase implica mucho procesamiento del lenguaje. Entonces, no solo escuchar es suficiente, sino procesar la información del lenguaje. Y para eso es la rehabilitación. Digamos que el tamizaje auditivo es la parte mínima, pero importantísima, para que un niño pueda dejar de ser mudo. Digamos que estos niños, que no han sido muchos de ellos diagnosticados al nacer, tienen la posibilidad de no ser mudos. Bien, con todo esto, la última película sería esta de aquí. Este caso es un niño con una, bien, en este caso, disculpen ustedes, es un niño con una sordera profunda. Y este niño es el caso que les comento. Le hicieron una emisión otoacústica y las pasó. Entonces salió de alta de la clínica diciendo que el niño escucha bien. Pero la mamá venía con duda y decían, ¿sabe qué? Él es mellizo. Y su mellizo, cuando están construyendo en la casa del costado, se despierta y se levanta, y este mellizo no, ni se mueve. Le preguntas qué pasó con este mellizo. Bueno, tuvo el problema feto-fetal al nacer, estuvo en UCI,
requirió intubación, o sea, una serie de problemas. Entonces, ¿qué te imaginas? Lo que les acabo de comentar, que la cóclea debe estar bien, por eso pasó las emisiones, pero debe tener un problema retrococlear. Y dicho y hecho, el problema era retrococlear y tenía una sordera profunda, con unas emisiones otoacústicas normales. Al final, este niño se le puso un implante coclear, porque el problema, si bien era detrás de la cóclea, era muy cercano a la cóclea. Cuando es muy cercano a la cóclea, a pesar de ser retrococlear, el implante coclear funciona. Pero tienes que decirle a los padres que podría no funcionar, por lo que ya les comenté. Pero en este caso funcionó. Ya es un niño que tiene 2 años y medio a 3. Bien, le dicen, el niño vende manzanas. Ese procesamiento, él tiene sordera profunda, o sea, sin implante coclear, él no escucha nada, ni siquiera el golpe, nada, no escucha nada. Pero con el implante le está diciendo, el niño vende manzanas. Y la señorita le dice, ¿dónde venden manzanas? Él usa su procesamiento mental y dice aquí, y señala la figura. Y la señorita le corrige, no, en el mercado. Está bien su respuesta de aquí, porque al final está ahí. Pero la terapeuta le está enseñando más cosas. Esta es una terapia, no es el colegio. De aquí el niño se va al colegio, a primaria. Actualmente, este niño está en el mismo colegio que su hermano oyente, y como son mellizos, están en el mismo grado. Pero lo más gracioso de todo es que el más aplicado, el más hábil, el más sociable, el orgullo de mamá, es este niño con hipoacusia profunda. El otro niño es su hijito lindo, pero no es tan hábil como él. Es decir, que este niño, sin la detección oportuna, sin el implante coclear y sobre todo sin la rehabilitación, era un sordomudo, condenándolo a una vida como ya ustedes conocen. Con este video termino, lo voy a dejar que corra hasta que acabe. Bien. Bueno, con eso yo ya terminé. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Muchas gracias, doctor Fernando, por su brillante exposición. Vamos a dejar, por favor, puedan alzar la mano de quienes tengan una pregunta respecto a todo lo que ha expuesto el doctor Fernando en relación al tamizaje de hipoacusia. Por favor, alcen la mano para poder activar sus micrófonos. Sí, buenos días. ¿Puedes activar tu micrófono? Buenos días. Hola, ¿de dónde te comunicas? Y haz tu pregunta. De Rioja. Buenos días. Saludos, señorita. Saludos al doctor. He escuchado un poco de su exposición porque estoy en emergencia trabajando, no pude escuchar todo, pero muy buena exposición. Felicito al doctor. Lo que no escuché y quisiera, quizás si no es mucha molestia, 2 puntitos importantes. El área de enfermería, yo por ejemplo soy enfermera, ¿no? No sé si en el crecimiento y desarrollo, no, aparte que se le hace la pauta breve al niñito, ¿no? Para poder identificar sordera, ¿qué otro
otra actividad se puede realizar o solamente lo puede hacer el médico para determinar este problema de sordera en los bebés, ¿no? Desde pequeñito y evitar problemas más adelante. Y otra cosa, si puede repetir, ¿en qué consiste el tamizaje auditivo? Muchas gracias. De Rioja, saludos. Bueno, el tamizaje auditivo es toda la clase de 1 hora, lo lamento, pero lo que puedo decirle es la detección de niños con sordera al nacer. Mientras lo diagnostiques más prematuramente, la evolución va a ser mucho mejor. Por eso se hace al nacer. Sobre quién hace la prueba, en todos los países del mundo, como no requiere interpretación, solamente se requiere a la persona que esté entrenada en realizarla y en poner el dispositivo adecuadamente y con una responsabilidad para cuidar los equipos. En algunos países lo hacen inclusive gente externa que viene a colaborar, lo hacen voluntarios, los entrenan y hacen la prueba. En nuestro país, claro que sí, no pienso que pienso que el personal de enfermería, claro que puede hacer la prueba, pero en los hospitales grandes, en los hospitales centrales, debería estar a cargo toda esta prueba de otorrinolaringología. Pero debo decir que no hay siempre hospitales centrales ni hospitales grandes en todo nuestro país. Entonces, el médico debe estar a cargo y designar al personal que puede hacer la prueba. Si usted me pregunta, ¿lo puede hacer una enfermera? Por supuesto que lo puede hacer una enfermera bien entrenada. Pero si usted me pregunta si yo como otorrino puedo operar un apéndice, le diría que si estoy lejano en un sitio de guerra, no existe un cirujano general, y el paciente se va a morir, yo he operado apéndices cuando era residente de primer año, podría hacerlo, pero no está dentro de mis competencias, es una situación de emergencia. Entonces, en un ambiente y en un lugar donde se requiere hacer la prueba, llega el equipo y nacen niños, y no hay la especialidad relacionada a la audición, entonces sí se podría hacer. Esa sería mi intervención. Gracias, doctor. DECA 2022, por favor, active su micrófono. Buenos días. ¿De dónde se comunica y cuál es su pregunta? Buenos días, doctor. Buenos días, señorita anfitriona. Les saludo, bueno, estoy en mis días libres. Les saludo del Centro de Salud Paucará. Soy médico allá y mi pregunta es puntual sobre los tipos de hipoacusia. Cuando yo trato de detectar, o bueno, cuando vienen a la consulta, especialmente por triaje, niños pequeños, menores de 5 años, perdón, menores de 1 año, ¿es posible detectar la hipoacusia haciéndole solamente con el diapasón o solamente con sus tipos con sus reflejos primitivos o algo en especial, algo en específico? Gracias por la respuesta, doctor. Muy buena exposición. Muchas gracias. Bueno, ahora usted sabe que tenemos muchas supervisiones. Entonces, aquí donde yo me encuentro, que es un hospital de Lima, y es un hospital materno-infantil, un hospital especializado, yo no puedo usar el diapasón, ni puedo usar una sonajita y decirle a la mamá, me parece que sí escucha. No puedo decir eso, porque no es responsable según mi especialidad y el nivel hospitalario en el que me encuentro. Habiendo los equipos para ese diagnóstico, ya no puedo poner en la historia clínica, usé un diapasón, usé una sonajita y parece que sí escucha. No puedo. Cuando uno está en lugares alejados, en lugares donde no hay otorrino o no hay equipamiento, lamentablemente ya existe en el mundo el equipamiento y existe también en ciertos lugares. Así que si hay sospecha, tiene que derivarlo. No puede usted decir me parece o no me parece en la historia clínica de un paciente. Ahora,
Si es así, tendría usted que enviar a todos los pacientes recién nacidos porque no tiene el aparato para poder hacer ese screening o tamizaje, que ya le comenté que ni siquiera el aparato para hacer el tamizaje es diagnóstico. Entonces, usted con lo que tiene puede basarse de hacer estas pruebas. Lamentablemente, ninguna, ni el diapasón, ni la sonaja, ni nada, podrían decirle o asegurarle al paciente que escucha o que no escucha. Es una percepción del doctor, pero no está avalada con ninguna prueba. Es como decir, yo estoy ahorita en un lugar tan alejado y veo a un niño pálido y le digo, mire, su hijito está pálido, tiene anemia. De una vez, dele este medicamento para la anemia. ¿Podría hacer eso sin una prueba de una hemoglobina? Probablemente sí, porque estás muy alejado. ¿Pero es lo que debes hacer? No. Tendrías que poner en la historia, le estoy dando tratamiento porque se ve palidez y le tomé una prueba de una hemoglobina que salió con una anemia. Es lo mismo en la parte auditiva. Ok, gracias, doctor. Sari Rojas, por favor, active su micrófono. Buenos días. ¿De dónde se comunica? ¿Cuál es su pregunta? Buenos días con todos los participantes. Buenos días, doctor. Yo soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Y doctor, nosotros estamos muy interesados en poder implementar lo que es el tamizaje auditivo en nuestro hospital. Se está trabajando para ver todo lo que es el presupuesto necesario para poder adquirir estos dispositivos. La consulta era con respecto a lo que es el otorrinolaringólogo. En este caso, ¿podría pasar tipo como una pasantía en el hospital o algo así para especializarse y poder detectar estas pruebas en los recién nacidos? O sea, si bien es cierto, las pruebas del tamiz lo puede hacer la licenciada y de igual forma, ¿no? Si es que hay la posibilidad de que a la enfermera se le pueda capacitar o de qué manera o en qué instituciones uno podría recibir las capacitaciones para poder manejar estos dispositivos. Su micrófono está apagado, doctor. Doctor, su micrófono está apagado. Está sin audio. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí. Gracias. Bien, sí. No. Está sin audio, doctor. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escucha ahora? Sí. Sí. Bien. Algo está pasando porque yo no me muteo. Alguien está manejando esto, me está muteando. No sé. Pero bueno, en fin. Lo cierto es que en nuestro hospital ya estamos brindamos este servicio. Y el director manda a nuestro director, el director del hospital solicitante, un documento donde van a hacer la pasantía y nosotros les decimos las fechas, los horarios y todo esto.
Ahorita ya se arregló, muchas gracias. Sí. En estos momentos estamos con un problema en los equipos. Tenemos 2 equipos de tamizaje auditivo y los 2 están fuera de servicio. Estamos solucionando este tema, yo supongo que nos llevará unas 2 o 3 semanas. Normalmente tenemos 2 por si no se malogra y se han malogrado los 2. Lo que ocurre es que en la pandemia no han habido mantenimientos preventivos de equipos, los equipos se han deteriorado y en realidad no nos ha dado tiempo de hacer todo este proceso para cambio, y a pesar de tener 2, los 2 están fuera de servicio. Entonces, en estos momentos no, pero yo supongo que para abril o mayo otra vez estamos comenzando con todo, y claro, pueden venir a hacer la capacitación sin inconvenientes. Pueden ir gestionando también la solicitud. La cuestión es que se les va a responder que por ahora no, por el equipo. Pero ya se puede abrir, digamos, y decir que tengan que venir tal o cual fecha, después que nos digan cuándo va a estar activo el servicio. Ok, muchas gracias, doctor. María Eugenia Medrano. Buenos días. ¿De dónde se comunica? Active su audio, por favor. Buenos días. Soy la licenciada María Eugenia, hablo de Arequipa, del Hospital Honorio Delgado. Nosotros por una donación conseguimos un equipo y la idea era inicial que los otorrinos sean quien hagan el examen, pero la otorrino encargada solo lo hace de vez en cuando. A mí me ha parecido muy interesante la exposición del doctor, pero luego cuando le han hecho una pregunta, como que ha dicho que la enfermera no puede hacer esta evaluación, y un poco que me ha creado conflicto, porque nosotros estamos interesadas en nuestro hospital de poder hacer el tamizaje ya completo en el neonato. Somos del servicio de neonatología. Entonces, no sé si he entendido mal, o solo debe de hacerlo el médico, o el doctor se ha contradicho en su respuesta, o no sé, me sorprende. Bien. Estaríamos interesadas también en que vaya personal a capacitarse de enfermería, porque a veces, como alguien escribió, el médico no tiene tiempo, no lo cumple, pero nosotros hemos implementado muy bien nuestro tamizaje metabólico, y sé que si nos entrenamos también vamos a poder hacer esto. Muchas gracias. De nada. Bueno, lamento haber sido confuso en mi explicación. Comencé diciendo en un momento que probablemente ya sé dónde ha sido el problema en la confusión de la licenciada, o tal vez obviamente motivado por mis palabras. Que en los hospitales grandes, mencioné, el tamizaje debería estar a cargo del médico otorrino. Pero estar a cargo del médico otorrino no significa que el médico otorrino lo haga. Y ahí fue de repente el problema. Nosotros estamos en un hospital pediátrico, y como hospital materno-infantil nosotros somos otorrinos y nos encargamos de operar, de hacer un montón de cosas. Tamizaje auditivo, imagínense, mi hospital tiene como 30 nacimientos por día. No podría yo hacer ese tamizaje mientras hago todas mis otras actividades. Entonces, creamos el servicio de tamizaje auditivo, y está relacionado a diagnóstico. Tenemos potenciales evocados y tenemos todo. Bien. El área comenzó siendo para manejo de pediatría, pero pediatría tampoco se quiso hacer cargo. Así que nosotros estamos interesados, así como la licenciada está interesada ahora, y tomamos a cargo el servicio. Pero contratamos personal para tamizaje. Es decir, que nosotros no tenemos un personal que haga actividades de enfermería en general. Y como parte de su actividad, el tamizaje. No tenemos ese sistema. Nosotros tenemos un sistema en el que el personal está contratado para tamizaje auditivo. No hace otra actividad más que tamizaje auditivo. Gracias a eso llegamos
a un porcentaje importante, casi el 95% de recién nacidos tamizados por mes. Entonces, eso es una circunstancia que les quería comentar. ¿El personal contratado para tamizaje es médico otorrino? No. ¿El personal contratado para tamizaje es enfermera? Tampoco. El personal contratado para tamizaje es técnico de enfermería. Ahora ustedes dirán, como mucha gente me dice, técnico de enfermería, pero no, que técnico de enfermería, esto debe estar a cargo de un profesional. En otros países, como les estoy mencionando, lo hacen voluntarios. A las damas voluntarias las entrenan y les hacen hacer el tamizaje. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué es así? Yo comencé el 2012 y el 2012 no había presupuesto, como ahora no hay presupuesto y como nunca hay presupuesto. Entonces, una licenciada me dijeron, no, es muy caro. Un médico, no, es muy caro. Bueno, dame un técnico, ya te doy un técnico. A este técnico lo capacitamos y ahorita tiene 10 años de capacitación. No es un técnico que tiene 3 meses ni 2 meses. Pero el programa de tamizaje, si bien el técnico que ustedes han visto en hospitalización, les mostré un video, ese técnico está supervisado por una enfermera audióloga. No es una enfermera que hace trabajo de enfermería. Esta licenciada de enfermería realizó su pasantía y su especialidad en audiología en España e hizo una maestría en fonoaudiología de 2 años en el CEPAL. Y se dedica en el hospital a audiología. No pone vías, no hace crecimiento y desarrollo, no hace labor de enfermería. Por otra razón, es audiólogo. Entonces, esta enfermera audióloga y las técnicas tamizadoras, porque en todo el planeta se llama tamizador, pertenecen a la unidad y al servicio de otorrinolaringología. Entonces, el nivel de atención es así: tamizadora, enfermera audióloga, otorrinolaringólogo supervisor. Y en la parte de diagnóstico. Eso es un hospital central organizado en la parte de audiología. No tenemos personal que entre sus labores se dedique al tamizaje auditivo, porque nuestro flujo de pacientes es muy alto, si queremos garantizar el porcentaje de atendido. Yo dije, en lugares alejados, en lugares donde no hay médico otorrino, en lugares donde hay médico, donde hay enfermera. El programa, no el tamizaje, el programa debe estar a cargo de la enfermera, del médico del lugar, del pediatra o del otorrino, dependiendo del lugar donde se encuentre. Pero hacer y realizar el tamizaje, como lo he dicho en el transcurso de la exposición, requiere de un personal capacitado en tamizar, pero no de un personal que lea la información, porque el equipo te dice pasa o no pasa. Tampoco tiene responsabilidad en decir diagnóstico, porque ya les he dicho que el tamizaje no da diagnóstico. Entonces, para resumir, lo que le he estado conversando es que el programa de audición debe ser un programa estructurado con niveles de atención y personal responsable dirigido al programa en los hospitales grandes. No, bueno, como nadie hace tamizaje, yo lo voy a hacer. Como dentro de crecimiento y desarrollo nosotros ponemos vacunas o hacemos diferentes actividades, también vamos a poner tamizaje auditivo. Así no es. En un hospital grande, bueno, no es, creo que soy muy radical, no debería ser, porque lo que yo les estoy comentando es una estructura internacional que tiene 20 años en ejecución en el mundo.
Y nosotros, si queremos hacer las cosas bien, nos adaptamos a esa circunstancia de gente que tiene experiencia en el tema. Sin embargo, los esfuerzos son aplaudidos. Y si en el hospital de Arequipa tienen el equipo y pueden hacer la prueba en crecimiento y desarrollo y tienen las ganas, háganlo, pero tienen que organizarse. Esa organización aquí está desde hace años y eso es lo que están pidiendo en el hospital que me acaba de llamar anteriormente, de venir a capacitarse. Porque venir a capacitarse no es ponga el audífono y ya está, o ponga el aparato y ya está. Es capacitación en un programa, no es capacitación en tomar la prueba. Tomar la prueba no es algo del otro mundo. Espero que haya quedado claro y lamento mucho si la información que di anteriormente pudo haber estado un poco confusa. Quedó muy claro, doctor. Muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas para culminar. Giovanna González, por favor, buenos días. ¿De dónde se comunica? ¿Cuál es su consulta, su pregunta? Sí, buenos días. Yo soy médico pediatra del servicio de neonatología del Hospital Goyeneche, también de Arequipa. Mi consulta era con respecto al ambiente donde se debe tomar el tamizaje auditivo, si es necesario que sea completamente silencioso o no, y con respecto a las condiciones del bebé, si tiene que estar dormido, despierto o esto es indiferente. Y otra consultita más, ¿cuánto es el costo aproximado de estos equipos? Gracias. Bien, de nada. El costo aproximado de estos equipos, si su interés es público, para el Estado nos cobran más siempre estas empresas que venden, así que son como 12.000 o 13.000 dólares. Si su interés es privado, porque mucha gente también lo ve como una parte comercial en la parte privada, puede costar unos 8.000 dólares, 4.000 dólares o 5.000 dólares menos. Lamentablemente las empresas son así. Pero no son así por maldad, sino que el Estado pide garantía de 2 años, que tenga durante el periodo de garantía todo gratis, una serie de cosas que el proveedor le pone a la cuenta y el Estado paga, pues, ¿no? En cambio, cuando uno es privado, dice, ya no, ya dame garantía 2 meses nomás, o no me des capacitación, etc. Pero tienen ustedes que saber que estos equipos audiológicos, para un tema legal, tienen que tener anualmente una calibración. No es un equipo que yo compro y lo uso hasta que ya no funcione. El equipo tiene que tener una calibración anual con un certificado que da la empresa que lo vende. Son equipos de audición y es un equipo que no le puedes estar diciendo al papá que no pasa, no pasa, no pasa y alegremente. Uno tiene que tener unos ciertos patrones de atención claros, adecuados y en un nivel de atención serio. Eso por el lado del precio. Si en la parte usted está buscando que sea a través del gobierno, dentro del programa de salud neonatal, lo puede incluir y ya está incluido en los PPR de salud neonatal. Así que puede entrar a esos PPR y pedir el equipo por ahí. Si la intención es privada, ya le comenté. En segundo lugar, sobre el ambiente. Como comenté hace un ratito en un video que mostré, los equipos tienen sensores en los cuales se determina si es que el ambiente es agresivo para el equipo en el sentido del diagnóstico final. Y si es así, lo mejor es el ambiente silencioso y que el niño no se mueva, porque el movimiento interno del sonido, del movimiento del niño, de la lactancia y del ambiente afectan el resultado de la prueba. Sin embargo, si el niño está en un ambiente como es la sala de habitación conjunta, si el niño está lactando porque no hay otra manera de mantenerlo quieto y el equipo dice pasó, la prueba pasó. No importa que haya algo de sonido ambiental. Pero cuando hay mucho sonido ambiental, los detectores del equipo no comienzan con la prueba
hasta que el sonido no baje. Entonces, actualmente, los equipos te están diciendo si el ambiente es muy ruidoso o no. Bien. Gracias, doctor. Una última participación de Rosa Estela Gómez. Buenos días, por favor, active su audio. ¿De dónde se comunica y cuál es su pregunta? Buenos días, gracias. De ICA, del Hospital de ICA. Bueno, con mucha pena nos llegó tarde la información, no he podido escuchar toda la ponencia, pero quería preguntarle al doctor si en el neonato tenemos reflejos. Y uno de los reflejos que responde a los ruidos es el reflejo de Moro. Si no respondiera ante un ruido, podría ser una alerta para estar atentos a que ese niño tenga un tamizaje mucho más, digamos, real con todo lo que era mencionado. Sí, cómo no. Cómo no. Gracias por su pregunta, que me ayuda a aclarar ciertos puntos ahí. Comenté hace un momentito que en un hospital central grande, que hay todas las especialidades, uno no puede decir seriamente, me parece, puede ser, quién sabe. No, de hecho, no. Tienes que guiarte de una prueba, ¿correcto? Entonces, si uno hace una palmada y el niño hace un reflejo de Moro, ya hemos visto que el nivel auditivo para el lenguaje no solo es escuchar sonido. El lenguaje requiere un nivel auditivo entre leve y moderado como mínimo. Entonces, que escuche un sonido te puede decir que no tiene sordera severa profunda, porque hace el reflejo de Moro. Y está bien ese pensamiento. Otra forma es mientras lacta. Mientras lacta y el niño va succionando, ustedes se fijan en la velocidad de succión, cómo mueve la boca, y hacen un ruido. Y si el niño deja de lactar en el momento en que hace el ruido, entonces escuchó. Nosotros, inclusive, el tamizaje antiguo, antes de las emisiones otoacústicas, era ponerle el audífono del audiómetro. Y con el audífono del audiómetro, que era grandazo en un neonato, se le pasaba una intensidad sonora de 80 decibeles o 90. Y era alto. Y el paciente hacía el reflejo de Moro. Con eso podríamos decirle que el paciente no tiene hipoacusia severa profunda. Pero no podríamos hablar de la moderada y de la moderada severa. Además, estaríamos poniendo parece, porque es una prueba subjetiva, no es una prueba objetiva. Y para diagnosticar sordera en niños, no solamente es como una prueba. Les he mostrado un slide donde aparecen 6 pruebas diferentes que hay que hacer para llegar a un diagnóstico definitivo de sordera. Hablo del punto de vista profesional. Pero ¿qué ocurre en nuestros hospitales? No hay equipos, no hay nada, pero hay internet. Entonces uno lee 50 cosas en internet y dice, voy a hacerlo en mi hospital. Uno lo hace en el hospital y funciona y ayuda al paciente que está brindando la atención. Pero no tiene el cuidado de revisar cómo es el protocolo completo de atención, porque no tiene la capacitación completa que requiere para un protocolo serio. Como no existe eso, todos estamos acostumbrados a ayudar a nuestros pacientes con lo que buenamente podamos darles. Pero ¿es lo mejor? ¿Es lo que se debe dar en este siglo? No. En este siglo ya no se debiera usar en un hospital central el reflejo de Moro y poner en la historia, responde al reflejo de Moro, parece que escucha. Porque si ustedes ponen, escucha bien, con un reflejo de Moro, es imposible que puedan poner la palabra bien, porque ustedes saben que la pérdida auditiva
no es solamente severa profunda, hay leve, leve moderada y moderada severa. Es decir, que el niño puede tener un reflejo de moro positivo y tener una sordera moderada. Y que esa sordera moderada le produzca trastornos del lenguaje. Probablemente hable, pero con cierto trastorno para vocalizar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Fernando, por su exposición. Gracias por absorber todas las consultas de la sala. No sin antes de culminar, para todos los presentes en sala, como bien lo ha mencionado el doctor Fernando, toda la actividad de la intervención del tamizaje neonatal se costean a través de programas presupuestales, en este caso en el programa 002 Salud Materno Neonatal. Específicamente tamizaje neonatal para este año está enlazado en el producto de atención del recién nacido normal en la subfinalidad de atención del recién nacido en alojamiento conjunto. A partir del año 2023 se ha generado la subfinalidad de tamizaje neonatal. Es decir, este año, si queremos adquirir equipos, hacer la ejecución del gasto en relación al tamizaje, vamos a hacerlo a través del subproducto de atención de recién nacido en alojamiento conjunto. Para los próximos años ya se ha diferenciado la subfinalidad específicamente para tamizaje neonatal, donde se va a abordar, obviamente, se incluye todos los equipos, los insumos vinculados al tamizaje neonatal, no solamente el metabólico, sino también de hipoacusia y de catarata congénita. Dicho esto, doctor, muchas gracias, le agradecemos infinitamente siempre la disposición. Dígame. Gracias. Quería preguntarle si usted conoce a la doctora Patricia Cernaqué Lama. Sí. ¿Ella qué relación tiene con usted? Porque ella está interesada en los programas de Intervención Estratégica en Salud Pública. ¿Qué relación tiene con usted? ¿En qué áreas? ¿Son áreas diferentes? Somos direcciones ejecutivas dentro de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Entonces, la etapa de vida, componente neonatal, está dentro de